IONI, Ciencia y Cultura en Corto. Comenzamos. Hola a todos los que nos están viendo a través de sus pantallas. Esto es GIONI para Ciencia y Cultura en Corto. Mi nombre es Lidia Cortés y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que son los conectores en el análisis argumentativo, con la doctora Luisa Alarcón. Ella es docente investigadora de la Facultad de Lenguas y Letras y le damos la más cordial bienvenida a esta emisión. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Para todos los que nos están viendo, el día de hoy vamos a hablar de una investigación que ella está realizando, que ella realizó ya, en la cual ya obtuvo resultados, y es una investigación muy interesante acerca de estos usos ya pragmáticos, acerca de los usos de la gramática y los impactos que esto tiene, ¿no?, en el discurso argumentativo. Un poquito que nos cuente cuál fue lo que incentivó, qué hechos, qué fenómenos usted pudo percibir en la población que le hicieron surgir preguntas y que al final de cuentas derivó en una investigación. ¿Cuáles fueron estos elementos? Ajá. Muy bien, bueno, durante muchos años había venido trabajando con el discurso narrativo en niños de escuela primaria y secundaria, y habíamos dado cuenta de muchos fenómenos y los logros que tenían en ese discurso. Pero una estudiante de la maestría, una tesista, docente de la preparatoria, se acercó para trabajar conmigo y ver que, el discurso narrativo, ya conocíamos muchas cosas, sabíamos que ya a nivel secundaria estaba consolidado, pero ella veía muchas carencias en la manera en que sus estudiantes argumentaban cuando les pedía algún trabajo académico para dar su opinión o defender alguna idea. Y entonces nos dimos a la tarea de tomar muestras de ese discurso argumentativo y ver cuáles eran los elementos que más destacaban en cuanto a la ausencia de un uso convencional que impidiera que esos textos argumentativos fueran coherentes, ¿no?, o tuvieran una efectividad. Y ahí fue que nos dimos cuenta que donde tenían una gran falla era en el manejo de los conectores para poder presentar sus argumentos, sus justificaciones ante un tema que se les ponía como controversial y sobre el que tenían que opinar. Bueno, en este sentido, la primera pregunta que nos gustaría que nos ayudara a responder, y para todos los que nos están viendo, ¿cuáles son los conectores que ustedes identificaron como argumentativos para esta investigación? Muy bien, sí, los conectores argumentativos prototípicos de este tipo de discurso son principalmente los de causa-consecuencia, los de condición, y los que se llaman precisamente contraargumentativos, que presentan una oposición de ideas, ¿no?, como conectores coordinativos como pero, sin embargo, no obstante, o más a nivel de subordinación como no esto, sino lo otro, ¿no? Entonces, ese tipo de conectores que permiten que en el encadenamiento del discurso nosotros podamos ir dando las razones por las que estamos a favor o en contra de una idea, que pueden evidenciar que estamos conscientes de que otros tienen opiniones diferentes, pero ante esa diferencia nosotros damos la propia versión. En fin, estos conectores son básicos para poder encadenar esas ideas y justificar y refutar, ¿no?, ante quienes estamos armando nuestro discurso. Y notamos ya en los resultados que precisamente los jóvenes tenían una gran dificultad para traer a su discurso conectores más a nivel pragmático, que les llamamos operadores del discurso, donde pueden, a través de esos marcadores, por ejemplo, decir creo que, y entonces dar su opinión,
Estos operadores les son muy difíciles de manejar en preparatoria y hay otros estudios que reportan que aún en nivel universitario. De hecho, tenemos ahorita una investigación en curso a nivel universitario y observamos que todavía siguen siendo unos operadores discursivos bastante complejos de utilizar, donde podemos dar nuestro punto de vista o citar las voces de otros para sustentar nuestro argumento, ejemplificar, reelaborar una idea para hacerla más clara y más contundente en el momento de que queremos convencer a alguien. Hay una serie de marcadores claves que son muy buenos para introducir esas ideas y que el que nos está escuchando pues vaya dándole la interpretación a nuestro discurso. Si esos marcadores no están, entonces ese discurso tiene poca efectividad. Es decir, no va a convencer al otro de nuestra opinión, ¿no? No le va a dar o ponerlo en duda de que lo que nosotros creemos sobre un tema controversial puede ser verdadero, ¿no? Aunque sea distinto a lo suyo. Esos operadores fallan en los jóvenes, no los usan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la forma en que se seleccionó que fuera un discurso argumentativo y no uno narrativo? ¿Por qué la cuestión argumentativa cobra importancia para esta investigación? Uh-huh. Bueno, varios estudiosos del desarrollo del lenguaje en distintas lenguas, en francés, en inglés y no hay tantos estudios en español al respecto, pero existen, han mostrado que el discurso argumentativo, en comparación con los otros discursos, el narrativo o el explicativo, expositivo, descriptivo, en el argumentativo no solo informamos, sino que pretendemos convencer al otro de que lo que le estamos diciendo es verdadero, si es desde nuestra opinión, o convencerlo de que otras ideas con las que no comulgamos son falsas o negativas. Entonces, en la narración, en la exposición, en la descripción, los niños informan de alguna manera, informan de eventos narrativos, de secuencias de eventos, informan de cuestiones de conocimiento del mundo en el expositivo, o describen lo que están viendo, pero en el argumentativo no solo necesitan verbalizar esas ideas, sino además manipular la forma en que las combinan para intervenir en el punto de vista del otro. Es un discurso, por ello, que se desarrolla tardíamente, ¿no? Que requiere un proceso de muchos años, y el trabajo que se hace en la escuela pues abona a esa construcción del discurso. Cuando ya, digamos, sobre todo en secundaria, en los programas educativos, pues se les pide a los chicos que den su opinión, por ejemplo, sobre la implementación de leyes para la diversidad sexual o para cuestiones de la participación de la mujer, ¿no? O la postura que tenemos ante los pueblos minoritarios. Todos estos programas, estos temas que se abordan ya en los programas de secundaria, pues van obligando al chico a ir dando su opinión al respecto, y tendrían que ir desarrollando un mejor discurso argumentativo. ¿Podríamos decir entonces que el fortalecimiento, el ejercicio de estos discursos argumentativos estarían desarrollando algún tipo de pensamiento crítico, complejo? Perfecto, exactamente. En la actualidad, dentro de esta línea, en una tesis de doctorado, que precisamente es una tesis que se basa en un programa de intervención para mejorar las habilidades discursivas de los chicos en la preparatoria. La tesista tiene un marco teórico en la llamada pragmadialéctica,
precisamente una corriente del discurso argumentativo actual que está buscando o promoviendo no solo que el individuo construya discursos que son seductores o manipuladores hacia el otro para llevarlo, por ejemplo, a que compre un producto o a que vote por una persona, sino que realmente sean discursos que pongan a los jóvenes, principalmente a la población joven, a discutir sobre temas en la mesa y a llegar a acuerdos o consensos que puedan ser más beneficiosos a una colectividad. Y eso implica que en los chicos haya el desarrollo de un pensamiento crítico ante cada idea que escuchan, valorarla e incluso las propias ideas, ¿no? Estar en una constante autorreflexión respecto a mi posición frente a un fenómeno social o, ¿no?, una consideración social. Sí, tienes toda la razón, apunta hacia ello. Pues me parece muy interesante. Yo creo que a todos los que nos están viendo también habrá hecho algún clic el saber que el fortalecer la argumentación siempre nos va a llevar hacia una reflexión o hacia un análisis. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar a hablar ya específicamente de la investigación en términos más prácticos de cuáles fueron estos procesos, avances y resultados que encontramos en esta investigación. Y pues ustedes no se lo pierdan, seguimos aquí en Gioni para Ciencia y Cultura en Corto. Regresamos a Gioni para Ciencia y Cultura en Corto. Estamos de vuelta con este tema que es el uso de conectores en el discurso argumentativo. Estamos con la docente investigadora Luisa Alarcón, que lleva un estudio muy interesante acerca de este tema. ¿Podría platicarnos cómo fue la designación de la investigación, cómo fue el proceso, cuál ha sido la metodología que ustedes están utilizando para realizar esta investigación? Ajá. Bueno, comenzó con una tesis específica en el posgrado de lingüística a nivel maestría de una tesista, Karina García, docente de la preparatoria aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien estaba muy preocupada, como decía yo en el pasado, por la argumentación de sus estudiantes. Entonces nos fuimos adentrando, me jaló, me sacó de mi pasión por el discurso narrativo para adentrarnos hacia la argumentación. Y en en la argumentación, de momento, pues podríamos ver muchos elementos, pero un punto clave era la interconexión de las ideas de los jóvenes, donde estaba fallando, y esa conexión de ideas en el nivel lingüístico discursivo, pues tiene que ver con la cohesión y la coherencia de un discurso, ¿no? Entonces, nos centramos, nos enfocamos a ver estos elementos, ¿no?, de enlace a nivel oracional, que son estos conectores gramaticales que permiten una subordinación, una coordinación entre las ideas, entre oraciones, pero oraciones que van portando ideas de justificación, refutación, oposición en el discurso de los chicos. Y también te decía hace rato, en unos operadores más a nivel macro que tienen que ver con la organización del discurso, ¿no? Cómo pongo mi tema, la posición ante ese tema, cómo yo me pongo como argumentador, ¿no? Por ejemplo, si no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo o creo que los otros van a contradecirme muy rápido, pues entonces uso unos marcadores discursivos de punto de vista que tienen, yo creo, incluso unos chicos hacen unas cadenas enormes como, pues creo, en mi opinión, que desde mi punto de vista el matrimonio entre personas del mismo sexo debería, y entonces una serie de elementos como para no comprometerse con esa idea que están poniendo en la mesa.
y como amortiguar los golpes que podrían venir de posturas adversas, ¿no? Otros marcadores importantes que usamos en la argumentación son operadores que tienen que ver con la cita de expertos. Según ¿no? De acuerdo con, conforme lo que dice, y entonces usamos estos para sustentar nuestra argumentación. Otros operadores importantes son los de ejemplificación, ¿no? Te estoy dando una idea y te digo, y por ejemplo, ¿no? Ese es el caso de, y entonces enriquecemos nuestro discurso con ejemplos concretos. Y junto con estos operadores discursivos están otros que llamamos operadores metatextuales, que tienen que ver con, primero, segundo, finalmente, en conclusión o resumen, que van guiando a tu oyente para que vaya junto contigo rescatando estos argumentos que vas dando y lleguen a la conclusión. Entonces, observamos que los chicos de prepa que tomamos podían bien relacionar sus ideas de causa y consecuencia con un porque, debido a o dado que, pero que usaban muy pocos de estos operadores para organizar ya a nivel macro su discurso. Y eso fue lo que hicimos. En la actualidad ya estamos con muestras de universitarios, ¿no? Que otras colegas en otras universidades también están abordando el discurso argumentativo en los chicos que ingresan a la universidad, por ejemplo. ¿Cómo fueron seleccionados estos participantes? ¿Cuál fue el proceso de participación inclusive? ¿Cuál fue el proceso de estudio de estos participantes en la investigación? Bien, pues como siempre que va a ser uno que va uno a recoger muestras de lenguaje, ¿no? Son muestras que atañen a los individuos, y sí hay todo un proceso. Pues primero tiene uno que saber que la institución a la que pertenecen estos chicos, el grupo, va a estar dispuesta a colaborar, ¿no? Y se hace un acercamiento oficial, ¿no? En el que se compromete una postura ética de usar la información exclusivamente para fines de generación de ciencia, de conocimiento, ¿no? Que los datos de los participantes estarán en total resguardo. Y después pues se invita tanto a los profesores como a los estudiantes de determinados grupos que se eligen distintas edades. Por ejemplo, en el caso de la preparatoria, bueno, que estuvieran en el primer nivel o en los niveles iniciales y finalizando, como para poder ver una comparación de qué pasa cuando están apenas iniciando la preparatoria y cuando ya la están concluyendo. Y se eligen muestras que tengan que estar balanceado el aspecto, por ejemplo, de género, aunque sabemos que a esas edades la diferencia entre hombres y mujeres, al menos en la parte del discurso, no es tan grande como en las primeras etapas, donde sí se ven diferencias entre niños y niñas. Que tengan una edad equivalente, ¿no? Que no vayan a ser niños que sean mucho mayores o jóvenes mucho mayores que los otros, y en fin, ya se arma y se les pide una tarea. En el caso de esta primera investigación, les dábamos como una consigna, les decíamos que en una escuela privada de Querétaro, muy tradicional, el director quería expulsar a 2 jóvenes hombres que había encontrado en el pasillo besándose, y si ella pensaba que esto era, si estaba de acuerdo o no, y dependiendo de esto le pedíamos que hiciera un mensaje al director y lo grababa, ¿no? Entonces los chicos pues sacaban sus argumentaciones desde lo que estaban viendo en ética, en cívica, ¿no? En su materia de cívica, acerca de los derechos de las personas y su conocimiento del mundo. A veces ejemplificaban con situaciones que habían visto también, ¿no? Y grabábamos esos mensajes, los videograbábamos, después se transcriben
bajo un método específico de transcripción, se separan las unidades de análisis y sobre eso va uno a ver, en este caso, los bichos específicos que son los conectores, ¿no? Pero hay muchas cosas ahí que podrían rescatarse respecto al conocimiento de los chicos, su manejo del lenguaje, en fin. Por ejemplo, ¿qué resultados ustedes pudieron obtener y cuáles han sido? O sea, ¿qué fue lo que abre nuevas líneas de investigación? ¿Abre nuevas formas? ¿Qué encontraron en estos resultados? Mira, de esa primera investigación, los resultados concretos que vimos y que fueron muy iluminadores fue que a nivel, se dice a nivel local, es decir, entre una oración y otra oración, el nexo que utilizan para expresar la causa, la consecuencia, la oposición, eran bien usados, ¿no? O sea, no tenían problema ahí. Tenían uso convencional, si acaso no una gran variedad de conectores, ¿no? Repetían los mismos, pero ahí no estaba el problema. El problema está más bien a nivel macro, donde ya su discurso no tiene una organización prototípica del discurso argumentativo, la presentación del tema, el listado de argumentos, justificaciones y una conclusión, ¿no? Entonces vimos que ahí estaba el problema. A raíz de eso, por ejemplo, la misma tesista ahora en su doctorado está haciendo un trabajo de intervención, que era lo que te comentaba, ¿no? Diseña todo un trabajo para en un semestre estar precisamente abordando ese nivel pragmático de organización del discurso argumentativo y evaluar los cambios antes y después de esa intervención. Otra tesis de maestría está revisando estos conectores en el discurso argumentativo de jóvenes que recién ingresaron a una universidad pública en otro estado y para ver cuáles son los problemas que tienen sabiendo de antemano que parece que son los operadores discursivos, bueno, ver si estos chicos también tienen problemas en ese tipo de marcadores discursivos, ¿no? Dos preguntas para ya ir un poquito cerrando el tema. ¿Encontraron ustedes diferencia entre los grados de estudio de estas personas? ¿Han hecho algún tipo de comparación entre una escuela pública y una escuela privada? Y tres, ¿qué es lo que nos deja como reflexión, como análisis, como puerta, como ejercicio para la cuestión de empezar a hacer cambios en este sentido? Bien, respecto al primero, todavía no terminamos la tesis con los universitarios, pero hay otras colegas en la Ciudad de México que tienen resultados de una población amplísima, casi de 5,000 estudiantes universitarios de primer ingreso en universidades públicas y privadas, y precisamente en la producción de discurso argumentativo todos tienen serios problemas y problemas con los conectores, ¿no? Entonces, vemos que es una dificultad que no solo se queda en el nivel preparatoria, sino que parece que también estos universitarios que han pasado por pruebas de selección, propedéuticos y que no lograron entrar a la universidad, su discurso argumentativo es bastante pobre y falla en estos elementos de conexión. Vemos que parece que esto va hacia allá. Hay una colega en San Luis Potosí que tiene un trabajo de investigación sobre discurso argumentativo con niños de primaria, que son como el inicio, ¿no? Para ver, les pide también una tarea sobre que opinen sobre cuestiones legales de un futbolista y dan los chicos, y entonces ella empieza a ver cómo inicia ese discurso argumentativo y cómo empiezan los chiquitos a tratar de enlazar sus ideas.
Entonces, todo este trabajo lo que permite es, por ejemplo, como esta tesis de intervención, empezar a ver cómo tenemos que trabajar el discurso argumentativo en distintos niveles. Ahorita este es en preparatoria, pero después podemos ver qué se tendría que hacer en primaria, qué en secundaria, para brindarle a los chicos la oportunidad de desarrollar una muy buena competencia en el discurso argumentativo. Bueno, para todos los que nos están viendo, también algo breve en 3 ejercicios, 3 cosas que podrían hacer todos las personas que no, para fortalecer el discurso argumentativo. Pues igual que como lo dije cuando hablábamos del discurso narrativo, desde casa hay que fomentarlo, ¿no? O sea, debemos todos, adultos, jóvenes y niños pequeños, aprender a dialogar, a escuchar al otro, ¿no? a saber que yo tengo una visión, una idea sobre un fenómeno, pero que no necesariamente esta es la única y la verdadera, que es la visión desde donde yo estoy viendo las cosas, pero que el otro que está parado en otro ángulo, ¿no? Desde otra altura, la puede ver de manera diferente. Y entonces tenemos que ponerla en la mesa a discutir, y tenemos que dar una serie de sustentos y argumentos para sostener nuestra idea, pero que otros van a estar haciéndolo, y de ese diálogo saldrá un mejor conocimiento, ¿no? Y eso puede ser desde sentados en la mesa para comer y proponer el platillo del día siguiente hasta voto político, ¿no? Claro, y por último, ¿cree que la tecnología está afectando, está favoreciendo el uso de los celulares, el que tengamos acceso fácilmente a la información, está ayudándonos a poder construir este discurso argumentativo? La tecnología siempre nos va a ayudar si el individuo tiene las habilidades, la competencia lingüística, ¿no? Entonces, si tenemos una buena competencia lingüística, esa tecnología nos va a abrir foros de discusión, foros para exponer nuestras ideas, leer, escuchar las de otros, construir a partir de esto, pero eso si somos individuos que hemos desarrollado nuestro lenguaje plenamente. Si no lo hemos desarrollado, por mucha tecnología que tengamos, pues no vamos a poder más que picar y poner jajaja, jejeje y ya, ¿no? Me gusta, no me gusta y punto. Entonces, no es la tecnología, es la habilidad discursiva la que tenemos que fortalecer, y eso nos llevará a un uso efectivo de la tecnología. Entonces, ahí para todos los que nos están viendo a través de sus pantallas, ya no se trata solamente de utilizar la tecnología para jajaja, jijiji, me gusta, no me gusta, sino pues utilizarla en favor del desarrollo de capacidades y habilidades que podamos hacer dentro del uso de la tecnología, ¿no? Y bueno, pues agradecemos muchísimo a la doctora Luisa Alarcón que el día de hoy nos acompañó para darnos esta perspectiva acerca de la importancia del uso del discurso argumentativo. A todos en casa, a todos los que nos están viendo, pues a ejercitarlo, y nos vemos en la siguiente emisión de Gioni para Ciencia y Cultura en Corto.